2 chapters, and he's asked me to go over chapter 3 today. Las 2 semanas pasadas, Pastora predicó Hebreos 1 y 2 y yo voy a pasar por el capítulo 3. So let me tell you something first that interesting happened. Let me tell you something interesting that happened to me this past week before we actually get the sermon started. Les voy a platicar algo que me pasó, algo interesante que me pasó la semana pasada antes de que empecemos el mensaje. In case you didn't know, I am a choir director in San Benito School District. Y si no saben, él es director de coro en San Benito, en el distrito de San Benito. Go Hounds. Go Hounds. Yeah, undefeated. So I was giving a presentation to my choir staff this past week. Le estaba dando una presentación a mis Staff de coro? a los que trabajan con él. And I was telling them and teaching them how to set up sound equipment. Y les estaba enseñando cómo poner todo junto del equipo de sonido. When we have our choir concerts, we have to set up our own sound equipment. Cuando tenemos nuestros conciertos, nosotros tenemos que hacer nuestro propio sonido. So we would set up speakers like up there, monitors down here, the microphones, I don't know. Todo lo que usamos, ¿verdad? Micrófonos, ¿verdad? Bocinas, todo eso tenemos que poner todos nosotros juntos. And so I was teaching them how to do this, and what we use a wireless sound system. Nosotros usamos un sistema inalámbrico que no usan alambres. So it's the same one that we use here also. Y es el mismo que usamos aquí en la iglesia. So like Brother Mike in the back, he has like his iPad, and if he wanted to, he could mute me at any point. Por eso cuando miran a Brother Mike con su computadora, él puede bajarle la voz a él, bajarla a mí, subir, puede hacer todo eso Brother Mike. He has the power to sabotage any sermon at any time. Él puede hacer lo que él quiera con cualquier sermón cuando él quiera. And fix problems if they come up. Y puede resolucionar problemas cuando se presenten. So I was teaching the directors how to set up sound. Y les estaba enseñando yo a los directores cómo poner el sonido. And there was this one older director who asked me a question. Y había un director ya mayor de edad que tiene más tiempo, le preguntó una pregunta. She asked, what about those really long cords that stretch like hundreds of feet? Y le preguntó, ¿y esos alambres que estaban ahí antes de cientos de pies, qué les pasó a eso? And I was like, I didn't understand what she was talking about. Y no le entendió de qué estaba hablando. And then she says, yeah, the ones that like they go from the stage and they'll go all the way to the very back of the auditorium. Y esos alambres que salían del frente y se iban hasta atrás del auditorio, ¿qué le pasó a esos alambres? And I told her, I said, oh, okay, you're talking about the snake cords. Oh, están hablando de los alambres serpiente. I don't know if you all remember this, but No sé si se acuerdan, a long time ago, we used to use those. pero hace mucho tiempo nosotros usábamos esos alambres. They would have like these really long cords that would go all the way to the back. Teníamos los alambres largos que se iban hasta atrás, de aquí de enfrente hasta atrás. And if anybody knows about sound equipment, you'll know what I'm talking about. Y si alguien sabe del equipo de sonido, sabes de lo que estoy hablando. And the sound person would be all the way in the back, and that's how they would be doing the sound. Y la persona encargada del sonido están atrás y ellos se encargaban de todo de allá de atrás. And so nowadays, we don't have that anymore. It's all wireless. Y eso ya no lo tenemos en estos días, es puro inalámbrico. And she said that she still has that snake cord in her choir hall. Y dice que ella todavía usa esos alambres en su cuarto de clase, And en so su escuela. I told her the best thing to do would be to just start a fire out of her school and burn it. Dice que queme todos esos alambres And then we'll go buy some new equipment. y vamos y compramos equipo nuevo. So I thought it would be fun if we also take a look at a few things that we've used in the past that are now replaced by better things. Y me gustaría que miráramos algo de que usábamos en el pasado que han sido reemplazados por cosas mejores hoy en día. So let's go ahead and change the slide. Vamos a ver. And one more. All right. So if you're under the age of 25, you may not know what this is. Si tienes menos de 25 años, no vas a saber qué es esto. I was a 90s kid, so I remember using this. Yo soy un niño de los 90, so yo recuerdo usar esto. That's called an address book. Ese es un libro de direcciones. And when we had phone numbers and addresses, we used to have to write every single one of them down in there. Y cuando teníamos direcciones y números de teléfonos, los escribíamos en el libro ese. If you're real creative, you would carry one with you. Y si sabías lo que estabas haciendo, siempre traías ese libro contigo. Or you just memorize all the numbers and addresses that you would need. O te los memorizabas todos, esos números de teléfono y direcciones. And now we have a cell phone where we can just put them in our contact Y list. ahora tenemos teléfono celular en donde nomás los ponemos en la información en el teléfono. Let's go to the next slide. El próximo. This next thing is called a CD.
La cosa esa redonda es un CD. Like, I have students that don't know what that is, believe it or not. I have high school students that do not know that that is called a CD. Dice que tiene estudiantes que no saben qué es eso, que no They saben qué es don't un CD. Back when I was in middle school, Cuando yo estaba en secundaria, I used to have this really big case of CDs. tenía un archivo de muchos CDs. And it would take me hours to create like a Christmas CD and a rock CD, all of these different types of CDs for every music genre. Y se tardaba horas haciendo diferentes tipos de CDs de Navidad, de rock, de country. Yeah, and if you had, well, not so much country, but if you wanted to hear music, you had to carry those CDs with you. Y si querías escuchar música, tenías que traer esos CDs contigo. And now we have Spotify and Apple Music. Y ahora tienes Spotify y Apple Music. Next, go to the next slide. El siguiente. And of course, we have wired headphones. Sometimes they're still used. Ahora But now we have wireless headphones. tenemos audífonos que tenían alambres que conectabas a lo que necesitabas, o tenemos earpods, ahora que no necesitan alambres. And I remember jogging with wired headphones once, and I almost tripped over the cord. Dice que se acuerda que iba corriendo y ya mero se trompezaba en el alambre de los audífonos. I remember also I was wearing headphones while I was trying to box. It was not a good idea. Y también traía audífonos cuando estaba tratando de boxear, dice no era buena idea. So now we have